últimas semanas, con excepción del domingo pasado en el que quise hacer un paréntesis para hablar de odres por la palabra específica que quería comentar, pero hemos estado hablando acerca de de cómo está conformado nuestro cuerpo. Decimos que nuestro cuerpo está conformado por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y hemos estado comentando que cuando hablamos del cuerpo, a través de nuestro cuerpo tenemos conciencia del mundo, del mundo natural que nos rodea, ¿sí? Esa es la manera como a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros 5 sentidos, tenemos conciencia del mundo natural, de la realidad de este mundo, ¿ok? A través de nuestra alma, por medio de nuestra voluntad, mente y emociones, tenemos conciencia de nosotros mismos, o sea, de la realidad nuestra, de que existimos. Y a través de nuestro espíritu, vía fe, por medio de la fe, tenemos conciencia de Dios, tenemos conciencia de la realidad de Dios y de la realidad del reino de los cielos, ¿ok? Tenemos conciencia de un mundo espiritual que es mayor que el mundo natural en el cual estamos viviendo. Podríamos decir que el mundo natural en el que vivimos viene a ser parte del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es mayor y dentro del mundo espiritual está el mundo natural. Muchas veces solamente alcanzamos a conocer o a ver el mundo natural a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros 5 sentidos, y nos perdemos y nos extraviamos del mundo espiritual, del mundo en el cual Dios se mueve y en el mundo en el cual Dios desea también que nosotros nos movamos y también que vivamos. Entonces estamos diciendo que para poder conectarnos con el mundo espiritual, para poder conectarnos con Dios, para poder conectarnos con el reino de los cielos, eso lo hacemos a través de nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tenemos todos claro esto? ¿Sí? A través de nuestro espíritu y a través de nuestro espíritu vía fe. Todos digan fe. Más fuerte, fe. ¿Ok? A través de mi fe, entonces yo me conecto con el mundo espiritual, con el reino de los cielos, con el mismo Dios. Entonces hablamos de fe. Hemos estado hablando del cuerpo, hemos estado hablando del alma, empezamos a hablar un poco acerca del espíritu. Yo quiero seguir hablando acerca del espíritu y te digo fe. ¿Ok? Ahora la pregunta de los 64,000. ¿Para ti qué es la fe? ¿Para ti qué es la fe? ¿Cómo podríamos nosotros, no solamente con lo que dice la Biblia, sino cómo yo puedo entender lo que es fe? En tus términos, en tus palabras, ¿qué podrías decir que es fe para ti? Lo que no ha pasado. ¿Ande, perdón? La convicción de lo que no ha pasado. La convicción de lo que no ha pasado, ¿ok? Algo que se espera y no se ve, ¿ok? ¿Qué es fe? Creer, ¿ok? Confianza. Muy bien, muy bien. Fíjense que es algo muy interesante la fe y lógicamente cada vez que yo busco hablar de la fe en esta ocasión conectado de nuestro espíritu con Dios, encuentras más verdades, encuentras cosas que llaman mucho más la atención. Y en esta noche en particular quiero hablar acerca de la fe para ver un poquito más allá, ¿ok? Ver un poquito más allá de lo que hasta hoy podemos entender acerca de la fe. Y fíjense que en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos está hablando el apóstol Pablo acerca de cómo nosotros podemos empezar a recibir fe y empezar a que se produzca fe en nuestras vidas. Y dice de esta manera, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, y hemos dicho que la palabra griega para palabra es rema, ¿ok? Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando decimos la palabra rema, que es la traducción al español de palabra,
Decimos que rema es una palabra específica para una persona específica, ¿ok? Entonces nosotros empezamos a adquirir fe, empezamos a recibir fe cuando escuchamos la palabra específica de Dios para nosotros, cuando yo me doy cuenta que Dios me habla a mí a través de su palabra, ¿sí? Ahora, antes de poder profundizar un poquito más, fíjense que esta palabra, esta cita de Romanos 17 es muy interesante, porque quiero comentarles que para que se produzca fe se necesita por lo menos, vamos a decir, dos componentes o se produce cuando se conectan dos cosas, ¿ok? Vamos a decir que la primera, para que se produzca fe, es que Dios nos esté hablando, ¿sí? Que Dios nos hable. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír los remas de Dios. O sea, para que yo pueda tener fe, yo necesito estar escuchando a Dios, o necesito que Dios hable, número uno. Y número dos, lo que estamos comentando es que una persona esté escuchando. Para que se empiece a producir fe, vuelvo a repetir, es Dios hablando. Todos decimos Dios hablando. Dios hablando. Y número dos, una persona escuchando, ¿sí? O sea, yo puedo decir, yo escuchando. Cuando Dios habla y yo escucho, entonces es ahí donde se produce fe. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios sigue hablando en este tiempo. Dios sigue queriendo hablarnos a cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros estemos escuchando su voz. Y nosotros tenemos que partir de la base de creer que Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando en este momento? En este tiempo, ¿sí? Dios no es un Dios que solamente habló cuando escribió la Biblia y que cuando se terminó el último capítulo de Apocalipsis, Dios dejó de hablar. Aunque tenemos una palabra escrita, un logos, una palabra escrita, Dios se sigue manifestando en ese tiempo a través de remas. Y la misma palabra escrita, que es la Biblia, que cada uno de nosotros tenemos, a través de esa palabra escrita, Dios nos da remas a cada uno de nosotros. Entonces, Dios sigue hablando, es algo importante. Dios sigue hablando, y como Dios sigue hablando, es importante que haya personas que lo sigan escuchando, ¿ok? Entonces, si decimos, ¿cuál es la parte de Dios en este asunto? ¿Cuál es la parte de Dios? Para tenerlo claro, ¿cuál es la parte de Dios? ¿Cuál? Hablar. ¿Y cuál es mi parte? Díganlo más fuerte. Escuchar. En la Biblia encontramos desde el Antiguo Testamento el deseo de Dios de que nosotros podamos escucharlo a Él. Y hay varias citas desde el Antiguo Testamento en donde Dios nos dice, escucha, escucha, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Está el ejemplo de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, dice, acontecerá que si qué, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y termina diciendo en el versículo 2, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, el principio para que la fe se produzca es Dios hablando y yo escuchando. Por eso, desde el Antiguo Testamento, Dios está diciéndonos y Dios nos está invitando una y otra vez, escucha. Escucha, escucha. Esta es siempre la petición de Dios con relación a nosotros. Escucha lo que Dios tiene para decirte. Escucha lo que Dios tiene para hablarte. Vemos otra cita aquí en Éxodo, Deuteronomio 15, 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, otra vez, si oyeres, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te pegue a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y empieza diciendo, si oyeres atentamente. Por eso la importancia de escuchar, ¿ok? Y finalmente vemos otra cita, ahí mismo, en Job capítulo 36, versículo 11, dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años
en dicha. O sea, siempre que Dios nos dice, escucha, acompañado de otra acción, lo que se produce es bendición. Vean en todas y cada una de las tres citas cómo Dios dice, escucha y algo más, y lo que vas a ver es bendición. Escucha y algo más, lo que viene es bendición. Porque cuando yo escucho la palabra de Dios, lo cierto es que me estoy metiendo a una esfera diferente y puedo tomar de Dios lo que Él quiere para mi vida. Entonces por eso es importante que haya una persona, o que nosotros en este lugar seamos personas que podemos escuchar su voz, que podemos estar atentos, que podemos estar sensibles a la presencia de Dios, a lo que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo. Entonces, decíamos, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe que nosotros tenemos en nuestra vida empieza a producirse, como lo estamos diciendo, por medio de remas. ¿Ok? Por medio de remas. Vuelvo a repetir, ¿qué es un rema? Es una palabra específica para una persona específica. Entonces, cuando Dios me trae un rema a mi vida, una palabra específica a mi vida, y yo la puedo tomar para mí, entonces eso me produce fe. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que Dios me habló? ¿O cómo sé yo que Dios tiene poder para librarme del pecado, para librarme de la muerte y para darme vida eterna? ¿Cómo yo puedo saber esto? Si nosotros queremos conocer a Dios y entender esto que les estoy hablando acerca de la salvación, acerca del perdón, acerca de la vida eterna, a través de mis 5 sentidos, no es algo que lo voy a poder entender a través de mis 5 sentidos. O sea, va a ser algo que no le voy a encontrar lógica, no lo puedo entender de manera natural. Si yo lo quiero entender a través de mi alma, de mis emociones y de mis sentimientos, tampoco es algo que tenga lógica con relación a mi alma. Entonces, la única manera como yo puedo entender que Dios tiene salvación para mí, que Dios me perdona mis pecados, que Dios me da vida eterna, es a través de mi espíritu, ¿sí? Y entonces, yo no sé cómo ustedes recibieron a Jesús en su corazón, pero yo tengo claro y tengo presente que cuando yo pude escuchar el mensaje de salvación y yo estaba atento escuchando la palabra, yo lo creí, yo lo entendí y pude decir, sí, yo creo esta palabra, y esto sucedió en mi espíritu. Entonces yo digo, Dios me estaba hablando a mí cuando se estaba compartiendo esa palabra de salvación, yo la estaba creyendo, lo estaba tomando como un rema para mi vida. Yo dije, sí, Señor, acepto, te recibo en mi corazón. ¿Ok? Pero después de que yo recibo esa palabra y que yo creo lo que se estaba compartiendo cuando yo recibí a Jesús, entonces pasa el tiempo y voy conociendo de la Biblia y me voy dando cuenta que realmente lo que yo escuché estaba de acuerdo con la Biblia, con tu manual, con tu instructivo, con la Biblia. Entonces yo voy corroborando que toda palabra que Dios nos habla tiene que estar de acuerdo a la Biblia, al manual escrito, ¿sí? Si tú recibes una palabra que tú piensas que es de Dios, pero no está de acuerdo a la Biblia, entonces es necesario rechazarla. No puedo yo recibir una palabra que yo digo es de Dios, por ejemplo, no, es que Dios me dijo que no perdonara y que no los amara a la gente. ¿Es lógico eso? ¿De acuerdo a la palabra? ¿Es correcto? No. Entonces, si yo digo, Dios me habló y Dios me dijo que no perdonara a la gente, y ni modo, es Dios. Pero la Biblia no me dice eso, la Biblia me dice que perdone, la Biblia me dice que ame, la Biblia me dice que no puedo retener el perdón a la gente. Entonces, yo puedo entender que esa no es una palabra que viene de Dios, ese no es un rema de Dios para mi vida, y lo desecho. Ay, perdón. Entonces, cuando hablamos de salvación, yo encuentro en la Biblia algunas citas, solamente las vamos a poner aquí por encimita. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? ¿Alguien lo sabe?
A ver, un valiente que se pare y me lo diga. Muy bien, eso es lo que dice Juan 1:12. Entonces cuando yo digo, cuando alguien te dijo, tú puedes ser salvo y tú puedes ser hijo de Dios, yo voy a la palabra y encuentro que la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y digo, es cierto, el rema que Dios me está dando es una realidad porque se cuenta esa verdad en la Biblia. Después vemos Juan 3:16. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios el mundo, que era su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando me hablaron y me dijeron que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida eterna, yo voy a la Biblia y encuentro que es real. Entonces Dios me estaba hablando a mí. Cuando vamos a la siguiente cita, Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿qué dice Romanos 6:23? ¿Que se ponga de pie? Valiente. ¿Valientes? No he leído, queremos. Bueno, Romanos 23. ¿Cómo? Como que sí, como que no. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Entonces, sí, ¿verdad? Sí me lo sabía. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Si a mí me hablaron y me dijeron, eres pecador, no tienes manera de salir adelante por tu propia cuenta, el pecado te lleva a la muerte. Yo voy a la Biblia y me encuentro que Romanos 23 lo asegura y lo dice, entonces yo lo tomo como una verdad de Dios. Y luego Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, empieza diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesaras con tu boca, que si creyeres en tu corazón, ya me hice, ¿mande? Vamos a, ese sí lo voy a leer porque son 3 versículos. ¿Alguien lo tiene? Ahora sí, este sí. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Y nos empieza a hablar de salvación, de cómo yo puedo recibir a Jesús en mi corazón. Dice que con el corazón creo, con la boca declaro. ¿Ok? Entonces cuando nos invitan, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Solamente vas a repetir estas palabras creyendo en tu corazón. Entonces empiezo a declarar, empiezo a repetir la oración de fe. Yo puedo creer que Jesús está siendo el Salvador y Señor de mi vida. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces ahí me doy cuenta que lo que se me estaba hablando es real, porque la palabra, la Biblia, lo está corroborando. ¿Ok? Entonces, un rema, para que yo lo pueda recibir como que viene de Dios, tiene que estar respaldado con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es importante que suceda en nosotros. Y estos versículos hablando de salvación nos confirman que es correcto el que nosotros recibamos a Jesús, lo aceptamos como Señor, que somos libres del pecado, somos libres de la muerte y tenemos acceso a vida eterna. ¿Ok? Ahora, estamos hablando que la fe es un asunto del espíritu. La fe no es un asunto del alma. Porque como lo decía ahorita, no hay un razonamiento lógico con relación a estas palabras. O sea, de manera natural, yo no puedo percibir, yo no puedo entender cómo puedo ser salvo, cómo pueden ser perdonados mis pecados por hacer una oración, por hacer una declaración. O sea, en mi razonamiento lógico no cabe. No caben. Por eso de pronto hay personas que cuando nos conocen o nos ven que estamos caminando con Dios, que estamos pues ahora viniendo a la iglesia, a las reuniones, y que antes vivíamos una vida de pecado y que ahora estamos sirviendo a Dios, de pronto la gente nos viene y dice, oye, ¿cómo te pasó eso? ¿Te lavaron el coco? ¿Te hicieron coco wash? ¿Qué te pasó? Es que es increíble. Y hay personas que vienen a decir, es que ¿cómo tú caíste en eso si tú eres una persona muy inteligente? ¿Sí? Porque asocian la inteligencia es algo de nuestra alma.
Tú eres una persona muy inteligente, pero lo cierto es que no tiene esto que ver nada con el alma, que no ha recibido el rema de Dios para su vida, entonces no lo puede entender. Y hay gente que nos ama mucho, pero que no entiende la palabra de Dios y hasta se preocupan porque estamos buscando de Dios, porque ahora venimos a la iglesia. Yo decía, oye, ¿qué te pasa? De verdad me preocupa que estés yendo a la iglesia, es que tú eras muy libre y tú eras muy alegre, y hay gente que hasta se va a los extremos. Mira, vete a tomar y vuelve a tu vida de lo que hacías antes, toma y diviértete y sal con tus amigotes, pero por favor, que estés bien, piensa que eso está bien. Y entonces cuando uno ya entendió el rema de Dios, cuando uno ya recibió en su espíritu la palabra, la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, uno dice, pues es que la verdad es que estoy más que bien. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes, a algunas de gente que los ama o que es su amigo, se ha preocupado o se preocupó cuando supieron que eran cristianos? Cuando supieron que habían aceptado a Cristo en su corazón. Cuando dijeron, oye, ¿qué te pasa? Pues es que no va a ser lo mismo, porque a veces tienen hasta la idea que el ser hijo de Dios pues es algo triste, es algo aburrido, y por eso se preocupan. Pero lo cierto es que estamos entendiendo una verdad y que la recibimos en nuestro espíritu por la fe. Entonces por eso decimos que la fe no es un asunto del alma, la fe es un asunto del espíritu. Yo recibo la palabra en mi espíritu, ¿sí? Ahora, vamos a ver este versículo que es común y conocidísimo por todos. Cuando se refiere a fe, el versículo yo creo más conocido es Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Ahí está. En la versión Reina Valera 60, que es donde todos lo conocemos o la mayoría lo conocen, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, fíjense que hay algo muy interesante. Creer no lo es todo con relación a fe. Hay más que eso. Y podré decirles que creer es la última consecuencia o es lo último que se manifiesta en una persona de fe. ¿Sí? Vamos a decir que creer es como la punta del iceberg. ¿Cuántos conocen un iceberg? ¿O cuántos saben a qué me refiero cuando digo un iceberg? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Son los pedazos enormes de hielo que encontramos en el mar, como el Titanic, que de hecho chocó con un iceberg, ¿verdad? Y ahí se vino abajo el Titanic. Bueno, decimos que creer es como la punta del iceberg porque un iceberg es un pedazo de hielo salido, pero si lo ves por abajo es una enorme roca de hielo enorme. Eso es un iceberg. Entonces yo digo que el creer podría decirse que es la punta del iceberg. Ahora, ¿por qué digo esto? Aquí nosotros vemos esta palabra de Hebreos capítulo 11, versículo 1, en la versión 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero miren, vamos a ver en otra versión, porque siempre que vemos la Biblia, la palabra de Dios, en diferentes versiones nos da una idea más clara de lo que en este caso es la fe y de cómo nosotros podemos interpretar la fe. Vamos a ver esta palabra en la palabra de Dios para todos. Mira lo que dice, es bien interesante la palabra de Dios para todos de Hebreos 11.1. Dice, ahora bien, escuchen bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Todos digan realidad. Realidad. Digan más fuerte, realidad. Realidad. Fe es la realidad de lo que esperamos, dice, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Esto es lo que dice la palabra de Dios para todos. Pero si vemos esta misma palabra
en la versión, la traducción en lenguaje actual, vamos a ver, dice de esta manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Ok? De estas versiones, a mí lo que más me llama la atención en primera instancia, en la versión de la palabra de Dios para todos, la segunda, dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Y cuando dicen es la realidad de lo que esperamos, uno se pregunta, lo primero que yo me pregunto es, bueno, ¿qué esperamos? Pues esperamos de los remas que Dios nos ha hablado. O sea, yo ahorita que les puse el ejemplo de salvación, de que yo creo firmemente que soy salvo, yo creo firmemente que soy hijo de Dios, yo creo firmemente que soy perdonado de mis pecados, porque hice una oración con todo mi corazón, la declaré con mi boca, que esa es mi certeza, y yo espero, yo sé que estoy viviendo ahora una vida eterna y que espero una vida eterna con Jesús para siempre. Sí, esa es mi fe, esa es mi convicción, ¿ok? Entonces dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que espero. ¿Qué es lo que espero? Pues lo que Dios me ha dicho. Lo que Dios me ha dicho. Entonces, cuando nosotros decimos que somos personas de fe o una persona de fe, en realidad es una persona que está metiéndose a la realidad de Dios. Porque, como lo estoy diciendo, a través de mi espíritu yo tengo conciencia de Dios. A través de mi espíritu, vía fe, yo tengo conciencia del reino de los cielos. Y por eso digo que fe es la última, o creer es la última consecuencia de la fe. Porque para que yo pueda creer algo, tengo que verlo en mi espíritu. Tengo que ver esa realidad en mi espíritu. ¿Sí? Entonces por eso digo, fe es la realidad de lo que esperamos. Ahora déjenme decirles esto: el deseo de Dios, escuchen muy bien, es algo bien importante que lo tengamos bien claro. El deseo de Dios es que podamos ver su realidad. El deseo de Dios es que tú te puedas meter en su realidad. El deseo de Dios es que nosotros podamos ver la realidad del reino de los cielos. Ese es el deseo, yo creo firmemente que es el deseo más grande de Dios, que nosotros en nuestro espíritu, vía fe, podamos ver la realidad de Dios, porque humanamente hablando, con nuestros ojos, con nuestros 5 sentidos, estamos viendo una realidad natural, ¿sí? Yo puedo ver esta realidad, aquí hay sillas, aquí hay unas paredes, aquí está tal cosa, esta es la realidad natural. Y como les digo, a través de mis 5 sentidos, yo estoy consciente de la realidad del mundo. Pero a través de mi fe, yo estoy consciente de la realidad de Dios. Ese es el asunto. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? El deseo de Dios es que yo conozca, es que yo vea, es que yo tenga la certeza y la convicción de que hay una realidad que es, por rebuznar, es más real que la realidad en la cual estamos viviendo. ¿Ok? Como te decía, la salvación es una realidad del reino de los cielos. La vida eterna es una realidad del reino de los cielos. ¿Ok? Que no se entiende de manera natural. Por eso la gente se preocupa por ti cuando dices ya soy salvo, cuando dices ya conocí de Jesús, porque no entienden esa realidad, nunca la han vivido, nunca la han experimentado. Pero tú y yo, que dimos el primer paso para entrar en esa realidad, ya estamos avanzando. Pero no es suficiente con que yo tenga destello solamente de la realidad de Dios. Lo que Dios quiere es que yo pueda vivir continuamente cada día de mi vida en esa realidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo permanecer en la realidad de Dios? ¿Cómo yo puedo vivir cada día de mi vida en la realidad de Dios? Cuando estoy en una comunión continua con Él. En mi comunión con Dios es como yo me meto cada vez más en la realidad de su presencia.
conciencia y cómo yo me familiarizo más con la realidad de Dios y cómo yo adopto la realidad de Dios en el mundo natural en el que vivo. Por eso llega a ser muchas veces una locura, un hombre atrevido. Llega a ser una locura cuando una persona dice, como lo dijo Noé, Dios me dijo que construyera el arca. Y entonces la gente lo empieza a ver construyendo un arca y se empiezan a burlar de él y no lo entienden porque no es una realidad natural, es una realidad del Espíritu. Y Noé tuvo acceso a una realidad del reino de los cielos vía fe. Y entonces se puso a construir en lo natural algo que él tomó de lo espiritual. Y nosotros en este tiempo somos llamados a bajar la realidad del Espíritu, la realidad de Dios, a la realidad de este mundo natural. Y aunque muchas veces va a parecer una locura cuando está en el proceso del cumplimiento, lo cierto es que cuando sea una realidad y cuando la gente sepa que funcionó, va a decir, wow, ¿cómo supiste? ¿Quién te dijo? ¡Viejo brujo! Pero lo cierto es que nos estamos metiendo a la realidad de Dios. A través de mi espíritu, cuando tengo comunión con Él, me meto en la realidad de Dios. Esto es fe. Esto es fe. O sea, la fe realmente es un estado. La fe realmente es un estilo de vida. La fe no solamente es hoy quiero, mañana no creo. Hoy quiero. Y no es porque yo digo, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios. Eso no es realmente fe. Tú puedes realmente vivir una vida de fe cuando estás viendo la realidad de Dios. ¿Ok? Y te digo, cuando yo me meto en comunión con Dios, me familiarizo más con su realidad. ¿Sí? Y te vuelvo a repetir, ¿qué es comunión? Oración, lectura, adoración. Todo esto, a través de estas cosas, yo me estoy metiendo a la realidad de Dios. Y cuando dejo de adorar, cuando dejo de leer, cuando no estoy en oración, como quiera, sigo arrastrando su realidad en mi vida diaria. Entonces, tú necesitas cada vez más meterte en comunión con Dios. Entre más tú leas la palabra de Dios, con el propósito de conocer el reino de los cielos, tú vas a poder estar viendo una realidad que es por mucho mejor que la realidad que estés viviendo en ese momento. ¿Ok? Eso es fe. Por la fe entro a la realidad de Dios. Entonces, ¿me puedes regresar los versículos, por favor? Para los tres me los pones. No. Los tres versículos juntos de la fe, de Romanos, perdón, de Hebreos 11:1. Ahí está. Entonces decimos, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Yo me meto en una realidad. Y luego dice, es la prueba palpable. ¿Qué es palpable? ¿Qué es palpable? Lo que puedo tocar. Fe es tocar. Palpable. Lo que no puedo ver, sí lo puedo tocar. Dice en la traducción del lenguaje actual, en la última. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. En la siguiente parte es estar convencido de que algo existe. Estoy convencido que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Me pueden apagar todas las luces, por favor? En 1, 2 por 3. Todas las luces, todas. 1, 2, 3. También los de aquí de arriba. ¿Pueden apagar las luces allá? Si no hay gente, para que no se vea nada. Bueno, los proyectores no se pueden apagar. No se va a poder hacer. A ver si se puede quitar la. Bien. Apaguen todo. Quedan algunas. Apaguen eso, por favor. Apaguen todo. Apaguen teléfonos. Apaguen teléfonos. Fíjense, escuchen bien. ¿Me están escuchando? Sí. Ok, no se duerman. Dame un brazo a ver si te hace ouch. Cuando yo estoy en comunión con Dios, es como si abro mis ojos espirituales y puedo ver la realidad del reino de los cielos. Cuando salgo de mi comunión con Dios, no puedo ver con mis ojos espirituales esa realidad.